Hola, muy buenas y bienvenidos a De Poco Un Todo. Hoy nos acompaña uno de los precursores del rap en España, en sus inicios, Don Frante. ¿Cómo estás, Frank? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, con mucho calor, pero bien. A todos los invitados siempre les suele hacer la misma pregunta al principio y es ¿quién es Frante? ¿Que quién soy? Mira en Wikipedia, que ahí lo pone. No, bueno, Frank T, MC, productor, locutor de radio en Radio 3, en el programa La Cuarta Parte, y cuentista a veces también digo que soy. ¿Por qué lo de cuentista? Digo muchas cosas cuando hablo y a veces parece un cuento. No, pero bueno, en general y en definitiva, uno me preguntó si tuvieses que calificarte de alguna manera, ¿cómo dirías? Y digo, yo, pues Frank, T, un buen tipo, un tío que está ahí haciendo lo que puede. Hostia, te iba a preguntar que cómo fueron tus primeros años, porque tú eres de Torrejón de Ardoz. ¿Cómo fueron tus Sí. primeros años por allí, de niño? ¿Cómo es el Frante de niño que se levanta por la mañana, tiene que ir al colegio y hacer sus cosas? ¿Cómo empezaste? Realmente un chico muy normal, un poco despistado, por decirlo de alguna manera, pero no sé, siempre creo que he tenido cierto carisma porque me he llevado casi siempre muy bien con casi todo el mundo y, y de un modo u otro he sido bastante respetado. Sí que es cierto que yo era muy grande y cuando eres pequeño ser grande es un punto a tu favor, ¿sabes? Nunca he, nunca he tenido bullying, nunca he recibido acoso en el colegio, ni en el barrio, ni nada de eso. Eso sí, como todos los niños me he peleado, pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de las veces que me he peleado he zurrado bastante, pues por eso, porque era grande. Entonces, al final, y bueno, por los motivos clásicos de siempre que se pelean los niños, por tonterías en primer lugar, pero también pues ese tipo de tonterías que evidentemente cuando destaca físicamente algo en ti, acaba, acaba puntualizándose mucho, ¿no? He tenido la suerte de no ser un gafotas o de ser un gordo o de ser pelirrojo, de ser bajito, pero era negro. Entonces, pues al final siempre cae alguna galleta por eso. No, normal. Te iba a decir, es que está súper relacionada a una de las preguntas que tenía por aquí para más adelante, pero ya te la suelto. Normalmente ¿Sí? cuando eres niño y estás empezando en esto del rap, o por lo menos en el instituto, siempre se suele reír del típico, mira, este es el que va de rapero, este es el que no sé qué. ¿A ti nunca te llegó a pasar cuando empezaste a interesarte por la música? No, porque cuando yo era pequeño no existía el rap. Entonces, entonces no. Y luego, aparte de eso, yo vivo en Torrejón de Ardoz. Me he criado en Torrejón de Ardoz. Es distinto. La música negra ha estado muy ligada a la cultura del ocio aquí. La gente estaba acostumbrada aquí. En el año 84, cuando empieza el breakdance, todo el mundo bailaba breakdance. No era una cosa rara. Era una cosa pues, lo más normal del mundo, incluso hasta los heavies. Veías a un heavy que tenía la camiseta de AC/DC o de Iron Maiden y estaba bailando break también. O sea, era una cosa completamente normal. Pero claro, yo cuando empiezo a rapear era en la época en la que iba a FP, yo fui a formación profesional, he sido un gran estudiante, así que estuve 2 años perdiendo el tiempo y haciendo pellas todo el rato. Entonces, pero vamos, era lo más normal del mundo, quiero decir, cuando yo me puse a rapear, al contrario, no fue una cosa en plan de vamos a señalarle y no sé qué, no, no, era más bien como, ah, vas a hacer rap, ¿no? Es como, hay alguien que es un artista en nuestro colegio o en nuestro instituto. No era una cosa que otros raperos sí han sentido a nivel discriminatorio. Aquí en Torrejón, en este caso, pues no ha sido así, o al menos en mi época nunca fue así. De todos modos, ya te digo, cuando yo empecé ya a rapear más en serio, es que ni siquiera estudiaba. Yo empecé a rapear con 16 años y yo a los 16, 17 es que no iba al instituto, vamos, no iba a FP. Entonces, eso. Lo que sí es cierto, lo que sí te puedo decir es que eh, me vi distinto en cuanto a mi fanatismo por la música. Es decir, recuerdo muy pocas conversaciones con compañeros míos en el colegio hablando de música. Los chicos, no sé, no escuchaban música, escuchaban Parchís, Manolo Escobar y tal. Y solamente con 3 o 4 a lo mejor estabas hablando de yo qué sé, de los Jackson 5, de Stevie Wonder, de Billy Ocean, de, no sé, canciones de música pop o en general, ¿no? De grupos. Los chicos a lo mejor que les gustaba el heavy tal vez, ¿no? Porque los heavies eran muy heavies, ¿no? Pero ya está, no tengo así un recuerdo, ¿no? De poder hablar más abiertamente de música con los chicos del colegio.
sea, ¿y de qué influencias, o sea, de qué influencias bebes en los inicios, en los que empiezas a rapear, en los que empiezas a experimentar, a probar cosas nuevas? Pues, bueno, depende de la época. Realmente, a mí lo que me engancha para hacer rap es el propio rap. Los primeros grupos de lo que se llama la edad de oro del rap, grupos del año 87, está sonando aquí el, No el te WhatsApp preocupes, y no te debería haberlo preocupes. seleccionado, no sé cómo. Bueno, la cuestión está en que eh, eh, grupos como Public Enemy, Big Daddy Kane, EPMD, LL Cool J, Eric y Rakim fueron los que me inspiraron, ¿no? Para poder hacer rap. Pero claro, estábamos en España, no podía hacer el rap que ellos hacían. Aquí para mí ha sido muy importante, por ejemplo, Paco King, que acabó siendo uno de los MCs del que fue mi segundo grupo, el Club de los Poetas Violentos. En la época en la que él estaba con Jungle Kings, sin duda alguna, pues a mí me inspiró muchísimo, porque fue el primer rapero español que encontró una fórmula para que el rap en español sonara bien. Y eso para mí fue como un punto de partida para poder desarrollar mi propio estilo. Entonces esa, digamos que fue mi influencia más directa dentro de lo que es el rap, pero mi amor por la música lleva desde muy pequeño, que ha sabido música siempre, entonces, sobre todo la música negra, el funk, el soul, son músicas con las que he crecido, ¿no? Entonces, yo qué sé, James Brown, Funkadelic, eh, no sé, Erwin and Fire, Spinners, ¿Y cómo es esa etc. adaptación de la que hablas? Porque el otro día escuchaba a KCO que decía que, por ejemplo, él aprovechaba el co de Aragón para meterlo en los temas muchas veces para rellenar la barra o este tipo de cosas y que quedara bien, o el famoso Joe. ¿Cómo es esa adaptación que dices que hace Paco del rap inglés al rap español? Bueno, técnicamente no te sabría explicar cómo hace la adaptación. Tú piensas que teníamos que buscar fórmulas para que eh, las palabras que son más largas en español pudieran caber en los compases de un beat cuando tú escuchas a los americanos que con dos cosas están diciendo muchísimas palabras, es decir, con dos palabras están diciendo muchas cosas. Entonces, ahí estaba el truco. El truco estaba en vamos a encontrar la técnica y el flow para ir metiendo la palabra correcta que encaja aquí, haciendo a veces incluso hasta cambios de acentos, alargar un poco más la palabra, diferentes trucos, pero cada uno se las ha buscado, vamos, ha buscado las habichuelas como ha podido, ¿no? Y nosotros, bueno, pues encontramos una fórmula. Paco, pues no sé, ¿cómo te diría yo? Hasta que yo le escuché a él, el rap en español que había era pues lo que hacían Estado Crítico, QSC o DNI, que realmente era un rap más asemejante, más que se asemejaba más al rap de la vieja escuela de Estados Unidos, Grandmaster Flash, África Bambata, etcétera, los grupos de la vieja escuela. Y claro, sonaba como más, ¿sabes? Porque yo te digo que esto estoy aquí, ¿sabes? Un poco con ese tipo de melodía. Y Paco lo hace como un poco más serio. Somos una pandilla criminal, por nadie nosotros nos dejamos aplastar, no quiero. Entonces, cuando él hace eso, te da una idea, ¿no? De decir, vale, esto suena más serio, se parece un poco más a lo que estaban haciendo los americanos en ese momento. No era el rap de la old school que ya estaba totalmente pasado a finales de los 80 y que los raperos españoles hacían aquí. Pero vamos, si tengo que explicarte técnicamente tal, necesitaría una pizarra o lo que sea Claro, claro, para claro. hacértelo. Él a lo mejor, pues eso, KCO metía lo del co, pero también depende de qué canciones, ¿no? O sea, Sí, claro. claro, yo imagínate, yo no he necesitado utilizar lo del co. Yo soy de Madrid, entonces no es una expresión de mi barrio. Pero teníamos un montón de palabras que dices, bueno, pues en vez de poner esta otra, buscas sinónimos. O sea, saber escribir, por ejemplo, con el diccionario, ¿no? Buscando los sinónimos, buscando las similitudes entre una palabra y otra, para que encajara bien dentro del compás en un beat. ¿Y cómo es el momento en el que llegas y dices, mamá, papá, me voy a dedicar al rap, me voy a dedicar a la música? ¿Cómo entra eso en casa? Bueno, como mi padre no, casi nunca estaba aquí, pues no tuve problema, pero no sé, fue un poco, ¿cómo diría yo? Al principio lo ocultas. Yo encima ya arrastraba que era un malísimo estudiante
Entonces, claro, era como que, bah, encima de que soy malísimo estudiante, vengo aquí con esta vaina, ¿no? Pero cuando yo empiezo a hacer el rap en serio, yo ya era un chico que trabajaba. Yo a los 19 años yo ya trabajaba en una fábrica. Por lo tanto, dedicarme al rap no era un problema. Ya era una persona responsable que tenía su trabajo y tal. Al principio, cuando hice mis primeras maquetas, pues bueno, mi madre tampoco se alarmó mucho, ¿no? Porque decía, bueno, pues ese es su hobby y es mejor estar haciendo eso que no estar haciendo otra cosa peor, ¿no? También hubo un momento donde estaba la posibilidad de poder grabar un disco o alguna cosa, ¿no? Estoy hablando del año 88, 89, 90, y por eso hacíamos las primeras maquetas. Pero, pero no sé, no recuerdo que mi madre se alarmara mucho con eso. Con mis hermanos pequeños sí, con Ultama y con Señor TC, un poco tal vez, porque ellos sí eran mejores estudiantes que yo y el hip hop les nubló completamente y veían a su hermano mayor que hacía una cosa y que en Torrejón eso estaba creciendo mucho y entonces, claro, ellos quisieron probar, se les daba también bien hacerlo y ahí, por ejemplo, sí que se enfadó ella un poco más con ellos, ¿no? Que quiero que estudiéis, que no hagáis esto del rap, ¿no? Pero no fue una cosa muy grave, no tengo un recuerdo yo de que fuese muy grave y luego aparte de eso, despuntamos muy rápido. Quiero decir, yo en el año 94, con 21 años creo que tenía, cuando estaba con CPV, grabó mi primer disco. Y Los Creyentes, 2 años después, también graban el primero suyo. Y ya en ese momento éramos importantes en la calle, tanto en Torrejón como en Madrid. Entonces, tu madre ve eso desde fuera y de un modo u otro dice, oye, pues resulta que mis hijos con el hip hop están siendo importantes también, ¿no? Entonces, no hubo tanto rechazo en general. Además que por esa época en Madrid es como el caldo de cultivo, porque sale 995, sale Zenit, sales tú, sale, me imagino que también Chojín, y salen todos a la Sí, vez, pero ¿no? eso fue mucho más tarde, ¿eh? Eso fue mucho Ah, más tarde. yo pensé que eran los 90 también. Sí, en los 90, pero 90 casi 2000. Yo te estoy hablando, pues yo cuando empiezo a rapear es 1990, pero 90, Clavado. 1990, ¿sabes? Bueno, de hecho, Chollín es de la generación de mis hermanos, más o menos, y él, bueno, realmente, claro, cuando él saca su primer disco, o sea, eso fue en el año 99, o sea, es decir, ya más pegado al 2000, ¿no? Sí, sí. O sea, que tú estabas en un yermo, era un páramo, no había nada por delante, digamos. O había poca cosa. Había cosas, pero bueno, lo que más destacó fue eso, y las cosas que había realmente, pues bueno, pues a lo mejor tenían menos calidad, no lo sé, ¿no? La cuestión es que cuando empezamos, nosotros dimos un golpe sobre la mesa y el resto es historia. Ya, esto es una historia que te quería contar. Yo, por ejemplo, yo soy del 97 y Ujú. si no me equivoco, Éxito en un tomo o A que papá es el mejor, que son canciones tuyas, son de 2001. Yo descubro esas dos canciones en 2010, 2009. O sea, la pregunta es, ¿a veces no te da rabia el hecho de la facilidad que tiene ahora la gente para escuchar canciones de todos lados y que tú no tuvieras esa facilidad en su momento? Porque date cuenta que yo descubro esas dos canciones porque mi primo tiene familia en Madrid, viene a Canarias y me dice, escucha Claro. esta canción. Y digo, hostia. Sí, 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 sí. No, claro, tú imagínate, hace poco vi a un periodista mítico, activista del hip hop argentino, que hablaba de cómo le llegó el rap español, concretamente la música de Frank T, ahí a Argentina. Hablaba de que pues, una revista sacó un disco recopilatorio donde incluyeron una canción mía y eso se distribuyó por diferentes países y pudo llegar a Argentina y a través de eso estuvo así. Pero claro, te estoy hablando de una época donde Internet no era tan sólido y tan fuerte como ahora y la distribución musical en Internet tampoco era como es la que hay ahora. De hecho, prácticamente no existía. Entonces, como no viajaras o compraras los discos por correo, era bastante complicado. Pero bueno, rabia no me da, quiero decir. Al final la música está ahí para siempre. Yo, por ejemplo, mi madre ponía el disco de Abbey Road de los Beatles. Nosotros éramos muy pequeños. Te estoy hablando del año, pues no sé, 79, 80. Y los Beatles dejaron de ser los Beatles en 1970. Casi bueno, no sé si 1 o 2 décadas antes. Y yo he descubierto la música de los Beatles muchísimos años después.
Y tengo toda la discografía o casi toda la discografía, la he comprado. Y estoy completamente seguro de que Paul McCartney y Ringo Starr, que son los que están vivos de los Beatles, están totalmente contentísimos de que, aunque sean los 90 o sean los 2000, hayas comprado su discografía. Quiero decir, los discos están ahí para siempre. Puedes disfrutar de ellos cuando a ti te dé la gana, cuando puedas, cuando te llegue, lo que sea. No me obsesiono mucho como se obsesiona la generación de ahora por tener views, por tener descargas o por tener visualizaciones en el momento una vez que sale una canción. Las canciones son para siempre y ahí están. Y hay picos. De repente hay un pico por lo que sea y de repente pues esa canción que salió hace 10, 15 o 20 años vuelve otra vez a escucharse mucho. Por lo tanto, a mí personalmente no me agobian ni me molestan ni nada de esto, ¿no? Yo las canciones las tengo allí y el que quiera disfrutar de ellas, ahora bien. ¿Que necesitas un año para disfrutarlas? Bueno, pues dentro de un año disfrútalas y ahí seguirán. Perfecto. Te iba a decir también que está relacionado con todo esto, que es el hecho de que la gente cuando ve cambios a los artistas, que pasa mucho, ya o los critican de vendido o los critican de muchas cosas porque cambian su género. Mismo le pasó, yo qué sé, a KCO le ha pasado, que ha cambiado su género de lo que era Violadores a lo que es Casey ahora, cambia bastante. O vamos a salir del rap, Estopa de principios de los 2000, que yo soy fanático, a Estopa de 2010 en adelante, pues hay un cambio y la gente lo critica y dice, esto es una mierda, esto no me gusta, y no entiende que a veces el artista quiere cambiar, quiere... No sé si algún momento a ti te llegó a pasar y tú dijiste, oye, tío, estoy hasta los huevos de que la gente se me eche encima por esto. Bueno, no que es de que se me eche encima, pero te decepciona un poco cuando... Y además, yo puedo garantizarte, si lo ves en mi discografía, es cierto que tengo discos que son muy diferentes entre sí, pero hay una cosa, es decir, o sea, yo no he hecho cambios súper radicales, yo siempre he hecho hip hop. He sido más experimental en discos como Soy una tostadora, y experimenté también con ritmos rotos y con samples rotos en el disco de Sonrían, por favor, pero siempre ha sido sucio, siempre ha sido duro, siempre ha sido rap. No. O sea, no he hecho, por ejemplo, como ha hecho KCO en El Círculo, que tiene canciones como la que tiene con Rosalén, la de... no recuerdo ahora el título. Masas y catapultas puede ser, que es como... Eso, mazas y catapultas. Disculpa, Casey. Mazas y catapultas. Sí, que además es muy amigo mío y le tengo mucho cariño. Yo, por ejemplo, ese tipo de cambio nunca lo he hecho. No he llegado a algo tan radical en ese sentido. Pero el hecho de que KCO lo haya hecho, a mí me parece bien y sobre todo entendiendo el momento por el que ha pasado. Todos los artistas son personas y pasan por momentos de cambio. Y ese momento de cambio como persona muchas veces se ve reflejado en tu música. ¿Por qué la gente? Yo también entiendo a la gente, me pongo en el lugar de la gente porque yo también soy consumidor. Aquí estás viendo detrás que hay una gran colección de discos. Hay un par de ellos. Entonces, claro, cuando tú coges, te compras un disco de un artista, lo escuchas y te embauca y te flipa cómo suena, dices, oh, esto es increíble. Cuando pasa un año o dos, saca otro disco, claro, tú quieres volver a sentir esa misma sensación o una sensación similar. Entonces lo escuchas y de repente escuchas cosas diferentes. No te está evocando lo mismo, no te está haciendo sentir lo mismo. Y claro, es como, te sientes como engañado. Te sientes como, me ha traicionado. Pero claro, no, me ha traicionado. A ver, el artista hace música para la gente, para que lo escuches. Pero hay una parte que también es el propio artista. Por Exacto. Eso se llama artista. Sale de él, sale de dentro, sale de su... Y además hay que entender también eso, la creatividad, que tú experimentas y encuentras otras cosas y dices, uy, quiero ir por aquí, esto me parece interesante. Y además cuando lo haces estás casi convencido de que a la gente también le va a gustar. Sigue siendo una pregunta muy difícil de contestar porque hay gente que le sale bien. Tú haces una cosa, te sale bien y de repente varías, haces otra cosa y te sale muchísimo mejor y tienes a más público. Incluso el público que tenías antes, pues a lo mejor, aunque le hayas traicionado porque has ido a otro sitio, te da un poco igual porque era minoritario.
te pongo, por ejemplo, el caso de C. Tangana. C. Tangana es alguien que viene del mundo del hip hop. Entonces él empieza a hacer algo más boom bap, luego empieza a hacer un boom bap muchísimo más suave, tal, y de repente empieza a hacer rap más tipo sur. Se va hacia el sur, hacia el sonido trap, haciendo más cosas tipo Drake, con autotune, etcétera. Y claro, ese fue el primer cambio. Y mucha gente pues lo criticó ya, ¿no? Como diciendo, te has ido al sonido sur. Y estábamos hablando de que todavía estaba haciendo rap. Pero es que luego de allí pasa ya a cosas súper y ultra comerciales. Es decir, se convierte ya en un artista de pop. Ya no es ni siquiera, es decir, ya no hace solamente rap. Eso sí, no lo ha abandonado, porque mira el último single, es un single que ha hecho con Israel B y es él otra vez haciendo rap. Quiero decir que él ha tomado la decisión de ser un artista musical, donde cuando un día se levanta y quiere hacer un bolero lo hace, y donde otro día se levanta y quiere hacer una canción de rap y lo hace. Ha elegido hacer eso y no le está saliendo mal. Bueno, de hecho le está saliendo muy bien. Sí, sí, el madrileño posiblemente es de los discos del año. Claro, por lo tanto, en definitiva, y un poco por resumir, yo personalmente creo en la libertad del propio artista, en hacer lo que a él le da la gana, pero entiendo también que cuando un artista te embauca con un sonido y una cosa, tú quieras que lo siguiente que vaya a sacar te embauque de la misma manera. Y eso a veces es muy complicado. Es muy complicado. Yo con el nuevo disco Arroz he vuelto otra vez a enganchar con un público un poco mayoritario o mayor del que yo tenía antes, después de casi prácticamente 20 años. 90 kilos fue mi último disco de cierto gran éxito que tuve. Y ese es un disco de finales del año 2000. No, del 2001. O sea, que casi 20 años, vamos. Hablando de los cambios, yo te quería poner el ejemplo de Bejo, no sé si lo conoces, que es de Canarias. Sí. Yo no sé si escuchaste, hay un tema de Bejo que se llama Metamorfosis, que es como muy filosófico, es buenísimo, me parece el mejor tema que tiene. Después cambia un poco su estilo y empieza a experimentar con Guaña Guaña. Después saca los últimos 2 discos que ha sacado ahora, que se resumen en una barra de uno de sus temas, que no recuerdo cuál es, que oye, Pai, ¿cuál es el paisaje? Y yo les digo, no, oye, Pai, ¿cuál es el mensaje? Y yo les digo, oye, disfruta del paisaje, que es ya canto lo que me da la gana y aún así sigue gustando porque es diferente, o sea, ya no es ni rap, es Bejo, o sea, es su género. Bueno, de hecho, si te fijas, el último trabajo de Bejo es con Cooking Soul y es Sí, un discazo. rap. Sí. ¿Me entiendes? Es rap. Encima recuperando colaboraciones con míticos como Juan Solo, que estaba totalmente desaparecido, o Mucho Mu, ¿me entiendes? Mucho O sea, que me encanta también mucho. Quiero decir, creo que la diferencia que hay, a excepción un poco de lo de KCO, que yo no diría que se ha salido tanto, simplemente ha experimentado con 2 o 3 canciones más, con 2 o 3 canciones, con un rollo completamente distinto en el disco El Círculo. Digamos que los artistas pues que están que están entre los 20 y los 30 años, otra generación completamente distinta a la mía, no son los raperos de mi generación, no son como Satu, como Tote King, como Chojin, como Nach, que nosotros pertenecemos, como digo yo, al ejército del hip hop. Sí. ¿Vale? Ellos es gente, ellos son los hermanos o los hijos de la gente del ejército de hip hop que se ha criado con eso, pero que tiene una perspectiva distinta. Si hoy quieren hacer una canción de rap que es puro boom bap, lo van a hacer. Pero si quieren rapear sobre un ritmo de trap, lo van a hacer también. Y si quieren hacerlo con un ritmo de G-Funk, lo van a hacer también. Y si quieren rapear sobre un ritmo de reggaetón, lo van a hacer también. Y si directamente no quieren rapear y quieren hacer un bolero, o quieren hacer una salsa, o quieren hacer cualquier otra cosa, lo van a hacer también. Y les da igual si les califican de fuera, de dentro, de lo que sea y tal. Es otra mentalidad completamente distinta y es un poco la diferencia entre esa generación y la generación mía, ¿no? Donde somos más ortodoxos y evidentemente pues vamos a seguir siendo así porque no conocemos otra cosa tampoco. O no nos vemos, mejor dicho, en otra cosa. Hay veces que sigues ahí, por ejemplo, el Tote, que Tote King sigue siendo el rey después de tantos años junto a Casey, junto al Satu, que es que parece que no pasan los años por ninguno de los 3. Sí, claro, pero ellos, por ejemplo, no hacen esas variaciones tan radicales que pudiera hacer Bejo o que pudiera hacer C. Tangana. Exacto. ¿Te fijas? Sí. Tienen un límite en dónde van a variar o dónde van a experimentar. No vas a ver a Tote haciendo un merengue, por ejemplo. Complicado, pero bueno, nunca se sabe.
Hostia, me voy a meter en un tema que se habla mucho y es sobre la N-word, la palabra que empieza por N, que no la voy a decir por si acaso YouTube me tira el vídeo. ¿La Y qué? ¿La qué? la palabra que empieza por N, la famosa ¿Qué? palabra que se usa, la nigga. Y Ah, es, Niga, Negrata. sí, es que yo por YouTube, o sea, porque te puede tirar los vídeos por esta bobería y demás, y quería Bueno, opinar, si o estamos hablando sea, de un modo explicativo, si estamos hablando de un blog, yo personalmente, aunque seas blanco, te puedo permitir que lo digas. no, no, sí, yo sé que me lo vas a permitir, pero YouTube es Porque muy sí. tonto. No, Sí, pero bueno, que hablando de Niga, no, pues es que cuando he dicho la palabra que empieza por N, digo yo, ¿qué es eso? Digo, ¿es una adivinanza o cómo hacer es esto? cualquier Sí. cosa. Vale, vale, ok, ok. ¿Qué Sí, pero ¿qué ocurre opinas? con eso? Que mucha gente se queja de que a día de hoy continúe en el rap. ¿Tú qué opinas acerca de ello? Pero es que Niga ya ha dejado de ser Niga. Es decir, a ver, yo no vivo en Estados Unidos, pero un poco por lo que sé, por lo que escuchas en las canciones y también un poco me he documentado un poco en cuanto a qué ocurre con la palabra niga. Es una palabra que ya, al menos entre los negros, ha dejado de significar niga. Es como le llamas a tu amigo, this is my niga. Este es mi negro, este es mi colega. ¿Sabes? O sea, ha dejado de ser eso. El problema que hay con la palabra niga es Hostia, se cayó. que al final es una especie de estrategia que ha Vas a, ten- utilizado. vas a tener que retroceder porque se trabó el vídeo, se te quedó sin wifi o algo y vas por la explicación Ah, de la bueno, palabra. vaya. No, decía que hablando de la palabra niga, hay que entender y tener en cuenta que es una palabra que en Estados Unidos ha dejado de significar lo que significaba antes, ¿vale? Entonces, los negros, los afroamericanos en Estados Unidos han cogido esa palabra y le han dado la vuelta. Es una especie de estrategia para que, no sé si para confundir o por lo menos para decir, ah, sí, me llamas negrata. De acuerdo, pues soy un negrata. Y el hecho de que entre los negros se llamen así, este es maniga, mira, ha dejado ya de tener incluso hasta esa connotación racista que tenía. Se ha convertido en algo normal. Tú llamas a tu colega negro negrata. Niga, ¿qué pasa, niga? Tal, es una palabra. ¿Cuál es el problema o cuál es el filtro por el que no se pasa? El de que el hombre blanco utilice esa palabra. Porque es una palabra que inventó el hombre blanco o que utilizó el hombre blanco para denigrar al hombre negro. Por lo tanto, es como que los negros podemos decirla, pero los blancos no estáis autorizados a decirla porque es una palabra que inventasteis o que utilizasteis para denigrarnos a nosotros. Pero nosotros la vamos a utilizar para darle esa vuelta. Es algo ya incluso irónico y tanto es así que ya significa otra cosa. Eh, Dicho esto, hay precedentes de que gente que no es negra utiliza la palabra nigga de la misma manera que lo utilizan los afroamericanos. Ni siquiera, no, o sea, no es ni siquiera para insultar, es como, this is my nigga, como diciendo, este es mi colega. Porque están acostumbrados a esa jerga, al escuchar tanto rap o lo que sea, que es como que ya se han apropiado, ¿no? de la palabra. Ahí, por ejemplo, también ocurre esto de la apropiación cultural, ¿no? O sea, que es un poco eso. Yo personalmente, como no vivo en Estados Unidos y no tengo ese problema con la palabra niga, no me comería mucho el tarro con eso. Ahora, por ejemplo, cuando tú aquí estás diciendo, maricón. Yo, por ejemplo, lo he oído mucho entre los gays. Yo he oído mucho entre los gays decirse, ay, pero maricón esto, ay, pero maricón lo otro y tal. Y digo, bueno, pues mira, entre ellos se lo dicen y no pasa nada, yo qué sé, es su jerga, es su manera. Pero claro, yo no soy gay, yo no pertenezco a ninguno de los colectivos LGTBI. Entonces, yo no me veo autorizado a utilizar la palabra, maricón, así porque sí, de repente, hablando con alguien del colectivo LGTBI. No, y menos sin ¿Sabes? confianza y sin contexto, porque al final pasa a Claro, ser algo exactamente. homófobo. Por eso te quiero decir, ¿me entiendes? Que no tengo la necesidad de hacer eso. Entonces, claro, si tú eres blanco y yo qué sé, tienes amigos que son negros y tal, entiendo que, claro, si estás todo el rato con ellos y ellos están diciendo todo el rato, negro esto, negro lo otro, no sé qué, no sé cuánto, entre una forma de hablar, ni siquiera de un modo despectivo, sino como una forma de hablar, quizás perteneciendo a ese grupo y teniendo esa autorización de poder decirla, pues a lo mejor coges y no tienes ningún problema en decirla siendo blanco. El problema es cuando te vas con otro grupo de negros que no son tus amigos, que no te conocen y no tienes confianza, ¿sabes? Tú vas por ahí con toda la confianza del mundo, con tu piel blanca, diciendo, ¿qué pasa, negro? Y tal, y es como, ¿dónde Claro, vas? claro, o sea, hay ¿A que quién llamas tú? ¿A quién llamas tú negro? ¿Sabes? No, no somos contextualizar. amigos, no nos conocemos, o sea, no, y tal. Sé que no querías insultar, pero que no puedes decirla. Son códigos y son cosas que
merecen un debate mucho más largo del que no vamos a tener tiempo aquí de poder extendernos, pero que ocurren y son así, ¿sabes? No digo ni siquiera que sea bueno ni que sea malo. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que ocurre. Es decir, los negros en Estados Unidos utilizan nigger indiscriminadamente como si hablaran de cualquier persona, no como un insulto. Sin embargo, es algo que pueden decir ellos, no pueden decirlo los blancos. Hablando porque al final es contextualizar, y hablando de contextualizar, también quería sacarte un tema que ya está un poco molido y tal, pero quería saber tu opinión porque no la he visto. Y es Sí. el tema del tema de la libertad de expresión en el rap y el cómo más o menos se está cohibiendo con casos como el de Valtony o el de Pablo Hasél, que van a ir a la cárcel, uno de ellos, y otro está exiliado por una letra. Sí. ¿Qué opinas? Desde luego, bueno, yo en varias ocasiones lo he dicho, creo que ellos son los cabezas de turco de, no sé, de un ejercicio de fuerza o de poder, ¿vale? Para controlar el que la gente no se le vaya a la olla diciendo lo que le dé la gana decir. Y ellos son los cabezas de turco de los que están pagando eso. Por lo tanto, cuando se dio la oportunidad de poder protestar por esa injusticia haciendo una canción, que es el medio que yo utilizo en este caso, para poder protestar contra eso, hicimos la canción, participé en la canción Los Borbones son unos ladrones, que explicamos cada uno, tal y como lo sentimos, la injusticia que es el que a Valtonyc se haya tenido que exiliar y que a Pablo Hasél le hayan metido en la cárcel. Más allá de que pueda estar o no de acuerdo, creo que ellos tienen el derecho a coger y rapear y decir lo que tengan que decir. Y bueno, yo ya te digo, no estoy de acuerdo al 100% con algunas de las cosas que pueda decir Pablo Hasél, pero creo que no debería haber ido a la cárcel por decir algunas de esas cosas de las que yo sí que estoy de acuerdo y que creo que es así. Y si dice que los Borbones son unos ladrones, lo diré y lo repetiré una y otra vez porque es así como lo creo. ¿De acuerdo? O sea que... ¿No tienes la sensación, o al menos a mí me la da, de que les pasa a ellos dos por el hecho de que no son tan conocidos? Porque Jorge Z tiene una canción que se llama Viva España y que tiene una barra que es sueño con la pistola en la mano gritando arrodillados y diciendo cosas del estilo, y a Jorge Sí, Z nunca se le dijo nada, y a ellos por lo claro. mismo. Por eso digo que son cabezas de turco, un poco para eso. Y están pagando las consecuencias de algo que al final no nos ha callado la boca a los demás. Eso sí, nosotros también, o sea, porque yo ya he sido víctima de las consecuencias de haber participado en una de las canciones en Los Borbones son unos ladrones, por ejemplo. Hace no mucho fui el presentador de un festival en Toledo y los de Vox se quejaron al ayuntamiento de Toledo para que yo no fuera el presentador porque participo en esa canción. Y es una canción que hace referencia tanto a Valtonyc como a Pablo Hasél. Entonces, claro, por supuesto que puede tener consecuencias, obviamente. Pero, claro, la única consecuencia que yo he tenido ha sido la queja de Vox al Ayuntamiento de Toledo para que yo no fuera el presentador porque aparezco en la canción. No me han metido en la cárcel, ni me han metido ninguna multa, ni nada de eso. Y ha habido mucha gente que ha dicho, pues yo qué sé, Zetangana cuando se tuvo que exiliar Valtonyc en una rueda de prensa de un festival, del festival más importante de España, que es el Primavera Sound, cogió y se cagó en la reina y en el rey ahí en la rueda de prensa y no le pasó absolutamente nada, más allá de las críticas en internet o lo que sea. Por eso te quiero decir que creo que son cabezas de turco y por otro lado creo que también su vinculación con asociaciones más activistas también puede hacer que pues les miren con un poco, bueno, les puedan considerar más peligrosos que nosotros, que al final somos músicos y no activistas, aunque podamos tener cierto activismo en ciertos momentos, ¿no? De participar en una cosa, manifestarnos en otra, es decir, ir más allá de la música, que muchos de nosotros lo hacemos. Pero yo creo que también es un poco por eso, ¿no? Que tienen una vinculación más directa con el activismo, por decirlo de alguna manera. Entonces es como que vamos a parar los pies a estos y tal. Yo creo que a Frank T o a Jorge Z o a KCO o a Zetangana nos ven inofensivos todavía, que luego haces cierto movimiento y a lo mejor, dependiendo de qué digas y dónde lo digas, pues puede que a lo mejor, pero vamos, creo que hemos dicho lo suficiente como para que
si quieren hacernos algo, nos lo hagan, y no lo han hecho. Por lo tanto, sigo diciendo que son cabezas de turco para generar miedo. Y claro, ellos están pagando las consecuencias y es una lástima, desde luego que sí. Así que no me parece justo lo que les está ocurriendo a ellos y también a otros como los de la insurgencia y lo que le ha pasado a César Strawberry y otros periodistas, poetas que pusieron algún tuit Sí, lo y de recuerdo. repente les han querido quitar sus cuentas o han tenido que pagar multas o lo que sea. Es decir, no son solamente ellos los que han tenido problemas con esto. O sea, quiero decir que sí hay ahí una especie de caza, pero también parece como un poco aleatoria. Ah, a este le ha tocado. Oh, venga, ahora a este otro. Yo, que es lo que te vuelvo a repetir, yo creo que es por masa social que le siguen a ese personaje. Yo creo que si Follones mañana dice me cago en la boca del rey, pues no le va a pasar nada, porque Follones tal vez tiene una masa social de 4 o 5 millones de personas, que Pablo Hasél y Baltoni posiblemente no tengan. Y esta es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Alguna vez has dicho que ibas a escribir algo en un tema o algo y has dicho, hostia, tal vez esto me mete en un problema, voy a quitarlo? Ah, no. Porque me genera un problema, no. Ha habido veces que me he cortado un poco porque era demasiado surrealista. Digo, esto no lo va a entender nadie. Pero no tiene nada que ver con política ni nada, ¿no? Ha sido de, esto ya verás, cuando lo saque la gente no lo va a entender y tal. No, para nada. No ha habido nada que yo haya escrito que haya dicho, no voy a decir esto, no vaya a ser que me metan en la cárcel. Absolutamente nada. Pero también porque yo tengo otro lenguaje. Quiero decir, Sí, yo puedo... yo te he escuchado y evidentemente no es lo mismo. Claro, ahí está. Es decir, o sea, tengo una discografía desde el año 1996 con 8 discos, 9 contando el disco con el Club de los Poetas Violentos, y mi forma de reivindicar y de protestar cuando lo he hecho, pues tiene más adornos. Quizás a lo mejor no sea tan directo, pero porque me parece más interesante. Al final creo que estoy diciendo lo mismo y estoy protestando exactamente igual, pero la creatividad es importante. Yo al final me dedico a eso, a la creatividad, a escribir, a ser más elegante contando algo, a ser más entretenido y más imaginativo contando algo. Por lo tanto, pues prefiero darle una vuelta y adornarlo un poco, como hice, por ejemplo, en Ni Espada ni Rey, que es una canción que habla de eso, habla de... Es una canción antimonárquica, por un lado, y al mismo tiempo una canción de rap consciente, pero envuelta en un lenguaje de la Edad Media y con un tono más épico para darle esa elegancia y ese tono de entretenimiento que tiene una canción y que creo que debe de tener el artista cuando muestra algo, sea de protesta o no lo sea. Pues ya para no alargar esto mucho más, que va cumpliéndose el tiempo, tío, te iba a pedir lo que te dije antes, la recomendación que le pido a todo el mundo. ¿Tienes algo pensado por ahí? Una recomendación, una recomendación. Puede ser lo que tú quieras, desde libros, canciones, algo que te tenga ahora que estés escuchando mucho. Pues mira, una recomendación es, a ver si lo pongo desde aquí. Sé lo que vas a Este libro, sacar y me lo voy a comprar el mes que viene, estoy ahorrando para él. ¿Qué hace este un negro como libro tú en un de sitio como Moja, este, de Moja Yerú? que hace un negro como tú en un sitio como este, Moja Gerou. Es un libro fantástico donde explica muy bien lo que es ser negro en España. Sobre todo pensando en los años 90, aunque también habla de los 80 por sus padres, ¿no? Que llegaron aquí. Y sobre todo un poco ese tipo de ¿De choques dónde? culturales que ha tenido que lidiar, y sobre todo que tiene que lidiar el hijo de un africano como el hijo de un latinoamericano o de un árabe o de un asiático que nace y que vive aquí en España, donde en su casa se trata de mantener la cultura y la esencia del país de origen, pero en la calle tú te crías con la cultura del país donde vives. Ese choque cultural que a veces hay y que muchas veces puede llegar a explotar en el desarrollo, no sé, social y cultural de tu propia vida, ¿no? Yo hay una cosa que es curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema que él tuvo con ese choque cultural leyendo el libro
es un choque cultural que yo y mis hermanos y yo no hemos tenido. Quiero decir, mi madre ha estado siempre sola con nosotros, con sus 6 hijos, y estamos totalmente desarraigados de la cultura congoleña, que es de donde es ella. Sí, el oí de Zaire. No hablamos Lingala, no hablamos Chiluba, no hablamos absolutamente nada de los idiomas que se hablan ahí en el Congo. Somos totalmente españoles, pero totalmente. Y claro, ese choque, por ejemplo, que muchas veces hay, pues la verdad es que no lo hemos tenido. A ver, cuando mi madre hace música, o sea, hace comida africana, o cuando habla por WhatsApp o por teléfono con tíos nuestros que viven en el Congo, en Chiluba o en Lingala, o escuchamos música africana que pone ella o cosas así y tal, o sea, no nos suena extraño. Es decir, estamos acostumbrados, es algo que de un modo u otro sí que hemos crecido con ello. Pero ya está, es decir, o sea, no ha habido ninguna obligación de tener que aprender un idioma cuando hay muchos otros padres de hijos que han nacido aquí que obligan prácticamente a sus hijos a hablar también el idioma del país al que pertenecen sus padres. Y mi madre, por ejemplo, eso no lo ha hecho. Por eso te digo, ¿me entiendes? Que no tenemos ese arraigo y eso hace, sinceramente, yo casi lo agradezco. Es decir, el saber no ocupa lugar. Cuanto más sepas, muchísimo mejor. Pero quiero decir que no tengo, que te evita ese choque, ¿vale? Nosotros no nos sentimos españoles, pero sabemos que somos españoles. Nos sentimos más bien afroespañoles. Hablando de sentir, que lo de sentir es que es muy relativo, ¿no? O sea, yo sentirme no me siento de ningún sitio, me siento Frank. Eso es lo más importante, me siento Frank. Pero a mí cuando me preguntan ¿de dónde eres? Yo siempre digo que soy de Torrejón, que soy de Madrid, que soy de España, que soy del mundo, soy un ciudadano del mundo, como decía el anuncio de San Miguel. Y volviendo al primer capítulo del libro, cuando dices de dónde eres y dices que de Torrejón, seguro que más de una vez te han vuelto a preguntar, sí, pero ¿de dónde? Y es no, el sí, microrracismo que cuenta claro, Moja sí. perfectamente. No, yo ahí, hace poco además me lo hicieron, oye, ¿de dónde eres? Y dije, de Torrejón. Y puse la cara. ¿Sabes? La cara es de Torrejón. Y entonces, claro, se quedan como diciendo, uy, ya claro, cuando ya pones caras de que el que me hayas preguntado de dónde soy me puede haber sentado mal, es como diciendo, no sigas ya. ¿Sabes? Bueno, y si hay alguien que sigue, te dice, oye, pero ¿de dónde? La segunda pregunta le digo yo, de Torrejón, de Madrid. Y claro, cuando te dicen, ¿y tus padres? Digo yo, me estás preguntando de dónde soy yo, de dónde son mis padres. ¿Están mis padres aquí contigo? O lo que dice Moja, ¿por qué soy negro? ¿Qué es lo que quiere saber la gente, básicamente? Fíjate, esa pregunta no me la han hecho, o al menos no recuerdo yo que me lo hayan hecho nunca. Sí, La verdad es que no. cuando leí que había gente que me preguntaba, dice, ¿por qué eres negro? Y tal. Y dice, madre mía, digo yo, ¿en serio me preguntas eso? O sea, pero yo creo que no la dicen tal cual, sino que indirectamente cuando dicen, no, pero ¿de dónde? Es el por qué, quiero saber por qué eres negro, ¿de dónde vienes, básicamente? Yo ahí utilizo armas, lo que pasa es que, claro, la ironía es un arma muy peligrosa porque, claro, la gente luego es como, oye, ¿me estás vacilando? Y digo, no, tío, no te estoy vacilando. Eres tú el que me está vacilando a mí con esas preguntas, tío. Bueno, es que yo qué sé, es una pregunta. Digo yo, bueno, pues lo siento, pero es que esa pregunta de verdad me hace sentir o me hace ver que culturalmente está muy para atrás. No, claro. Lo sé, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Porque yo trato de ponerme en la piel del otro. Y digo, venga, a ver en qué situación me he visto yo parecida a la que se ven los blancos cuando me oyen hablar o lo que sea, ¿no? En el que de repente apareces como una especie de experimento sociogenético y tienen que saber, oye, ¿por qué este tío que es tan negro habla así de bien en español y tal y cual? Yo recuerdo una vez estaba en el Vips, en un Vips de aquí en Madrid y tal, estaba durmiendo, y vi a 2 chicos orientales, esto sería en los años 90, y vi a 2 chicos orientales que estaban hablando de fútbol, del Real Madrid, de la época que jugaba Raúl y tal y cual, ¿no? Dice, no, porque Raúl no sé qué, no sé cuánto. Y claro, era la primera vez que yo veía a 2 orientales que no hablaban con el acento que suelen tener los de los restaurantes chinos. Hasta ese momento yo nunca había visto, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto, me llamó la atención porque era algo que no había visto nunca. ¿Sabes? 2 chicos orientales hablando en un perfecto castellano.
sinceramente, hice cábalas. Yo no soy el más inteligente del mundo, de verdad. Ya te he dicho que yo no tengo graduado escolar y ya está. No he estudiado. Entonces, si yo, que no he estudiado, veo a dos chicos orientales que hablan perfectamente en castellano y digo yo, pues son dos chicos orientales que han nacido aquí en España o que llevan en España desde que son muy pequeños. Punto final. Ya está. Sí. Pregunta resuelta. No tengo que preguntar, oye, ¿de dónde eres? No. Sois dos chicos orientales que habéis nacido aquí. Ya está. A mí me satisface. A mí me satisface esa autorrespuesta. De hecho, si tuviese que hablar con ellos, jamás se lo preguntaría. También es porque yo soy así, ¿me entiendes? A mí me da igual la bandera, el país y tal. Soy totalmente apátrida, pero apátrida de verdad. Tanto que es que me da igual, ¿sabes? Yo escucho tu acento y doy por sentado que eres canario. ¿Vale? Pero si eres de la Luna, pues me da igual, sinceramente. No. Solo me interesa saber de dónde eres, si me vas a invitar a una cerveza y somos vecinos, básicamente. ¿Sabes? Pero ahí está. Entonces, a mí cuando me preguntan de dónde eres, yo digo de Torrejón. Y es más, te dicen, no, pero recuerdo ahora que te he mentido. Antes me dijeron de Torrejón, dice, pero ¿dónde has nacido? Y digo yo, aquí. Y sinceramente, puede que me ponga un poco borde o lo que sea y tal y cual, pero esas son las consecuencias. No, pero es lo que hay. Tengo 48 años y llevo 48 años respondiendo a esa pregunta. Lo siento, o sea, tengo un límite. Es que es normal, o sea, intento ponerme en tu piel y lo entiendo. Claro, sí, yo sé que el que me lo pregunta no lo sabe, pero es lo que hay, chico. Mira, o sea, ya, ¿sabes? Pregúntame otra cosa, tío. Pues, tío, ha sido un placer hablar contigo, te lo digo. O sea, creo que Suelo Soñar tuya de Zenit y de Ariana Pollo es la canción que más quemado en mi vida. Y para mí es un honor entrevistarte. Y muchísimas gracias por pasarte, tío. Te lo digo, es un honor. Nada, a ti y nada, ya me pasas el link para ver si lo que he dicho está bien dicho o he dicho nada más que chorradas. Pues esto está mañana subido, lo subiré a Instagram, a Twitter, a Facebook, a todos lados. Y fenomenal. Te etiquetaré. Muy bien. Fenomenal. Bueno, pues nada, gracias a ti. Pues muchísimas gracias, Fran. Un saludo. Un saludo. Que vaya bien. Chao.